Bienvenidos a nuestro culto dominical virtual. Deseamos de corazón que Dios te bendiga junto a tu familia. Aquí comienza Jesús te llama en casa. Buenos días, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. En esta mañana me gozo de estar aquí en la casa de Dios y quiero invitarle que usted también pueda alabar el nombre del Señor, pueda bendecir el nombre de Dios. La palabra de Dios dice: te exaltaré, mi Dios y mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Cada día tenemos que bendecir a nuestro Dios. Cada día tenemos que alabarle, que adorarle. Por eso le invito a alzar sus brazos al Señor, a levantar sus manos a Él en adoración y a decirle: Señor, tú eres mi Dios, tú eres digno de alabanza, eres digno de honor, de toda gloria, de toda honra, Señor. Te bendecimos, Señor, te damos gracias, Señor, porque tu presencia está en este lugar y queremos que tu presencia alcance a cada vida, a cada corazón. Te adoramos, Señor, tú eres nuestro Dios y te bendecimos en esta hora, Señor. Eres digno, Señor. Toma tu lugar en este lugar. Toma tu lugar, Señor Jesús. Te alabamos, Señor. Vamos aplaudiendo a nuestro Dios. Amén. Con gozo te alabamos, Señor Jesús. Señor. Oh Señor, tú conoces bien lo profundo de mi corazón y el anhelo que hay dentro de mí es poder adorarte, Señor. Eres Dios, eres Rey y Señor, eres Dios. Te adoro a ti, te adoro. Todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Eres Dios, eres Rey, mi Señor, eres Dios. Te adoro a ti, te adoro. Todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Tú eres Bendeciré tu nombre, oh Dios, en medio de la congregación. Te cantaré, te exaltaré. Tu nombre, oh Dios, en medio de tu pueblo yo te cantaré. Oh Señor, tú conoces bien lo profundo de mi corazón y el anhelo que hay
¿Cuántos pueden decir, Señor, tú eres mi Dios? Eres mi Dios, no hay otro como tú, Señor. No hay nadie más hermoso, más excelso, más santo, más digno de recibir toda gloria, toda honra, Señor. Solamente tú, Señor. Solamente tú eres digno, Señor. Recibe toda alabanza, recibe toda adoración, Señor. Oh, santo, santo. Eres mi Dios. Eres mi Dios. Gracias, Señor. Queremos levantar hoy tu nombre, Señor. Queremos darte honor, darte gloria, Señor. Seguir adorándote, Señor. Te necesitamos, Señor. Hoy nos rendimos ante el único Dios. Solo hay un solo Dios. Hay una persona que tiene el poder para sanar, para transformar una vida, que está sentado en un trono alto y sublime. Ese eres tú, Señor. Te adoramos y aunque el mundo no te crea, nosotros te creemos y te miramos a ti, solamente a ti, Jesús. Hoy nos postramos en adoración, Señor.
damos gloria, Señor. Oh Jesús, bendito eres, digno eres, Señor. Digno eres de toda gloria, de toda honra, Señor. Eres santo. Exaltamos tu nombre, Señor. Digno es el Cordero. Te damos toda gloria, Señor. Digno es el Cordero de recibir la gloria, fuerza, honra, todo el poder. Digno es el Cordero de recibir la gloria, fuerza, honra, todo el poder. Ángeles y querubines delante del trono, y una nube de gloria, y una nube de gloria. Digno es el Cordero de recibir La gloria, fuerza, honra, todo el poder. Digno es el Cordero de recibir La gloria, fuerza, honra, todo el poder. ángeles y querubines delante del trono, y una nube de gloria, Y una nube de gloria. y una nube de gloria. Ángeles y querubines delante del trono, y una nube de gloria, y una nube de gloria. Eres santo, Tú eres santo. eres santo, eres santo, eres santo, eres santo, eres santo.
alabamos, Señor. Te bendecimos. Damos un aplauso a tu nombre, Señor. Bendito eres, Señor. Santo, santo eres tú, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Amén. Qué lindo tiempo en la presencia del Señor. Y en este día también vamos a ofrendar y dar a nuestro Dios lo que Dios también nos ha sido fiel con nosotros. Amén. Así que yo le invito esta mañana a que tome su ofrenda ahí en su casa. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú eres fiel, tú eres bueno, Señor. Señor, y hoy día ofrendamos de corazón, Señor. Señor, no damos por necesidad, no damos, Señor amado, por interés, sino que damos, Señor amado, porque tú eres fiel, Señor. Y tu palabra nos invita, Señor amado, a ofrendar y a diezmar, Señor. Señor, toma esta semilla, Señor, en tus manos. Multiplícala, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, tú bendices al dador alegre, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendice a cada persona que esta mañana está ofrendando, está diezmando, Señor. Señor, que tú les multipliques en gran manera, Señor. Reprendemos la escasez, reprendemos la pobreza, Señor, de las vidas, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Gloria al Señor, qué hermoso tiempo estamos experimentando delante de la presencia del Señor, donde podemos ofrendar, alabar, y también ahora vamos a un momento muy especial de nuestro culto. Seguimos recibiendo saludos de pastores de nuestra corporación y también extranjeros, así que vamos a los saludos. Bendiciones, hermanos de la Iglesia de Jesús te llama. Queremos saludarles, bendecirles. Lidia y yo queremos bendecirlos, sus vidas. Esperemos que estén bendecidos, guiados por el Señor en esta temporada. Y queremos decirles a todos, sigan adelante. Estamos viviendo tiempos especiales en el cuerpo de Cristo. Sabemos que el Señor viene pronto por su iglesia. Hermanos, es una alegría poder saludarlos desde la distancia. Damos gracias a Dios porque sabemos que la mayoría ha seguido fiel al Señor. Hemos hablado con el pastor, ¿verdad? Y él nos ha comentado del entusiasmo que no han dejado ustedes de compartir de Jesús en este tiempo. Tomemos este tiempo como una oportunidad. Es la oportunidad de alcanzar almas. Yo le decía el otro día a un grupo, miren, es cierto que la pandemia ha traído mucho dolor, mucha necesidad. Mucha gente ha estado desprovista de ingresos. Pero yo les decía, miren, hay otro tipo de gente que está aprovechando esta oportunidad para conectarse, para hacer lecciones, para hacer webinars, para hacer muchas cosas. Nosotros podemos usar esa herramienta para testificar uno a uno, en la distancia, virtualmente. Hagámoslo, que Dios nos abra puertas. Oro que a Jesús te llama, a la iglesia Jesús te llama. Dios les abra muchísimas puertas de bendición, que hayan grandes milagros en medio de ustedes. Muchas almas vengan a los pies de Jesús y no miren atrás, siguen adelante y bueno, que Dios les bendiga. Un abrazo grande de nosotros de aquí, desde Alabama. Les abrazamos y muchas bendiciones. Saludos, Pastor Pablo. Saludos, Pastor Manuel y sus familias. Dios les bendiga. Toda la familia Jesús te llama. Y la pastora Vicky. Y la pastora Vicky. Saludos a todos. Que Dios les bendiga. Amén. En esta mañana tenemos un especial privilegio. Nuestro querido hermano Rodrigo Ruiz, líder y predicador de la iglesia de Quillota, quien está junto a toda su familia en Mozambique, sirviendo al Señor por estos días. Él será quien traiga la palabra en esta ocasión. Así es que recibámosle con muchas expectativas, con mucho gozo, pues Jesús te llama, es una iglesia evangelística y misionera. Hola mis hermanos, hermanas de la iglesia Jesús te llama Antofagasta. ¿Cómo están familia? Me presento, mi nombre es Rodrigo Ruiz,
misionero en Mozambique por misericordia de Dios, y me encuentro en esta mañana con mi familia, que también queremos extender este saludo desde acá, por supuesto. Aquí tengo al medio a Paulinita Ruiz, alias La Purrita. Al otro extremo tengo a Andrés. Hola hermanos, que se encuentren bien en el amor del Señor. Y al medio tengo a esta flamante y maravillosa mujer que es mi esposa, Paulina Noces. Hola mis hermanos, les saludamos con mucho cariño desde acá de Mozambique, África. Para los que no nos conocen, estamos acá desde el mes de febrero. Veníamos por 2 meses. Y bueno, Dios quebró todo lo que nosotros traíamos como planificación. Dios desarmó todo y nos permitió estar aquí estos 8 meses donde hemos vivido muchas experiencias muy bonitas, muy enriquecedoras y cosas que nos han fortalecido mucho nuestra vida, nuestra familia y todo nuestro ministerio. Ha sido un tiempo donde Dios ha mostrado mucho su gloria, su poder, su provisión, su mano sanadora. Contarles que veníamos, claro, uno estudia lo que es misiones, se prepara, aprende lo que es la palabra, pero el hecho de estar aquí en el campo misionero ha sido totalmente diferente. Hemos aprendido mucho más de lo que podíamos aprender teóricamente. La práctica ha sido totalmente diferente. Veníamos con la expectativa de no contagiarnos de malaria, veníamos con repelente para nuestro cuerpo. Yo a la Paulinita, a la Andrés, a la Andrés me costaba un poquito más poder echarle repelente porque es una sensación media incómoda de molestia, y la Paulina todos los días repelente, cuidándonos un poco de que no fuera a picarnos un mosquito. Y resulta que de los 4, 3 ya hemos tenido malaria. Y hemos visto en la mano del Señor cómo Dios nos ha guardado, porque la malaria en realidad en casos es de muerte, es una enfermedad un poco complicada, pero hemos visto cómo el Señor nos ha guardado, nos ha protegido. Yo cuando me enteré que la Paulita tenía malaria, la verdad me asusté y me compliqué mucho, porque yo fui la primera en tener malaria de los 4 y yo me sentí muy mal, me sentía físicamente muy cansada. Me dolía mucho la cabeza, tuve temperaturas altas y no quería que mi hija pudiera pasar lo mismo que yo pasé. Y fue como una angustia, un temor, pero pude orar al Señor y Él respondió rápidamente y los síntomas de mi hija fueron totalmente contrarios a los míos. Ella tenía malaria, pero la venían a buscar sus amiguitos, salía a jugar y pudimos ver la mano del Señor. En otra oportunidad también estuvimos con faringitis. Imagínense un clima de mucho calor acá y venía a contagiarnos de faringitis, no podíamos ni siquiera tomar agua del dolor de garganta. Pero Dios ahí también puso su mano de poder sobre nuestras vidas y rápidamente pudimos mejorarnos y estar bien. Andresito ha sido el más fuerte aquí en tema de las enfermedades, por más que lo cuidaba yo de los repelentes y todo, y él me decía, no mamá, no quiero, y era el único a veces que no se echaba nada. Y está bien, gracias a Dios nunca le ha dado malaria y Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno en todo ámbito, hemos podido servir mucho al Señor acá, hemos trabajado mucho con niños. Hermano, les contara, yo les pudiera abrir mi corazón y contarles cómo es ver tantos pequeñitos con tanta necesidad que no tienen aquí, no existe lo que vemos en Chile, lo de la familia, el amor, el cariño. A veces los niños andan solos en la calle. Lo vemos acá donde nosotros vivimos, hay unos cuidadores y ellos dejan a sus hijos, ellos salen y dejan a sus hijos toda la mañana solitos. Y Neusa es de la edad de Paulina y tiene un hermano más pequeño de 4 años. Y a veces nosotros tenemos que preocuparnos de ellos porque quedan solitos acá en un terreno muy grande donde nosotros estamos. Y quedan solitos, es mucho el abandono de los papás, es mucho, y muchos niños huérfanos. Ese es el problema también, que hay muchos niños huérfanos. Y hemos podido sentir mucha compasión por esos niños y amor también por ellos. Hemos sentido el corazón de Dios, cómo Dios se duele con tanto abandono de estos niños, de tanto sufrimiento, tanta hambre, tanta escasez. Cuando empezó la pandemia, aquí empezaron a sacar toda la gente, todo el comercio ambulante en las calles. Y muchos hermanos de la iglesia, mucha gente que nosotros habíamos podido conocer, empezamos a ver que les empezó a faltar cosas, mucha necesidad, mucha falta de alimento. Y empezamos a hablar con Rodrigo, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué, Señor, podemos
¿Cómo podemos hacerlo, Dios mío, para poder llevar algo a estas personas? Y en eso nos contactamos con una chica de la iglesia de nosotros, que le dijimos, ayúdanos a hacer una campaña con los hermanos que podamos recolectar, que todos pudieran poner de 1.000 a 5.000 pesos cada uno para poder hacerle una canasta familiar a cada familia. Y hablamos con esa persona y ella nos dijo, sí, no se preocupe, dame una lista de personas que yo puedo llamar acá en Chile y hacer la campaña. ¿Ya? Y quedamos contentos con Rodrigo y cortamos, oramos y dejamos en las manos del Señor. Señor, necesitamos que tú proveas, porque necesitamos hacer algo acá, no podemos estar encerrados en casa en medio de la pandemia, necesitamos ser útiles. Si estamos aquí en África, si estamos acá en Mozambique, necesitamos que tú nos ayudes a entender tus propósitos y por qué estamos aquí. Y el otro día Rodrigo se levanta temprano y yo todavía no llegaba a tomar desayuno con él, me llama y me dice, Pauli, en la cuenta llegó un depósito muy grande, me dice, Pauli, no sé quién lo hizo, pero ahí está la respuesta de lo justo lo que nosotros necesitábamos para poder bendecir a 50 familias acá en Mozambique. Y como Dios automáticamente, a través de la oración, fue respondida esa petición y pudimos tener ese dinero, e inmediatamente fuimos al supermercado, compramos, porque acá se compra por kilos el arroz, por sacos, el arroz por saco, la harina, los porotos que consume mucho acá la gente, y pudimos ir a comprar, armar las bolsas, armar las cestas y empezar a repartir. Y fue un tiempo tan extraordinario, hermano, donde hemos podido ver la mano del Señor ahí. Muchas familias, muchas personas me llaman, Paulina, me dicen, llegaste en el momento preciso, porque no teníamos cómo darle comida a nuestros hijos, no teníamos cómo alimentar a nuestros hijos. Visitábamos una abuelita el otro día en una localidad que se llama Tenga, y ella daba gracias a Dios y glorificaba el nombre del Señor, porque ella decía, no tenía nada que echarle en mi olla. Y ella vive súper lejos y solita, es una mujer adulta, y que tiene problemas en sus piernecitas, tampoco puede caminar mucho, y ella daba gloria a Dios y decía, ustedes, el Señor los envió porque pudieron suplir algo que yo no tenía. Y en realidad nosotros le decíamos, nosotros nos fuimos porque no es algo que viene de parte nuestra, sino que Dios se está glorificando a través de nuestras vidas para llevar una esperanza y algo tan poquito que es una cesta que no cuesta más de 3.500 pesos por persona que gastamos, es lo que podemos llevar, y llevamos esperanza, llevamos amor, llevamos respuesta de parte del Señor, y la gente está viendo cómo Dios provee, cómo Dios es real, cómo Dios tiene cuidado de sus vidas, y podemos entregarle una palabra de amor, podemos orar y ministrar sus vidas, y muchas personas han conocido al Señor por este gesto, por esta entrega, por el poder llevar un mensaje a través de mercadería a estas personas que no conocen al Señor. Contarles que nos hemos enamorado de este África, nos enamoramos tanto que ya estamos planificando nuestro regreso. Queremos poder volver el próximo año, así que estamos felices y enamorados de esta tierra. Creo que estar acá, y quizás yo escuchaba mucho que decían, pasar un 18 de septiembre fuera de tu patria es algo difícil para los chilenos. Pero contarte mi experiencia, hermano, que la verdad es que yo siempre me he sentido aquí en casa, en África. Claro, uno extraña Chile, pero hicimos empanadas con Rodrigo, pudimos hacer una carnecita a las brasas y pudimos celebrar nuestra fiesta nacional acá en Mozambique, y fue algo hermoso, donde no echamos de menos nuestra tierra, sino que nos gozamos en esta nueva tierra que Dios nos ha entregado para poder bendecir su nombre también aquí. Así que muchas gracias, mis hermanos, porque sé que muchos están orando por nosotros, porque sé que muchos están pendientes y estamos en el corazón de muchos de ustedes, y eso es hermoso, porque somos una familia en Cristo, somos un solo cuerpo, no importa la ciudad, no importa la nación, no importa la denominación, sino que somos un solo cuerpo y somos todos hijos de Dios. Así que muchas gracias, hermanos, porque las cosas aquí las hacemos para el Señor y en el Señor estamos. Así que Dios les bendiga. Amén. Realmente agradecidos porque ha sido muy, muy extraordinario lo que hemos vivido. Contar muchísimas cosas, tanto lo que hemos vivido que nos falta tiempo para poder relatar. Esta tierra es maravillosa, su gente es extraordinaria.
La realidad abismante que existe en términos de recursos es algo tremendo. Tenemos imágenes de fotografías donde hay casas ostentosas muy grandes, maravillosas, muy bien edificadas, y al lado algunas casas que están a medio terminar, sin ventanas, con bloques. Es algo, y estamos viviendo acá cerca de la capital, a media hora de la capital. Hay muchas cosas que hemos vivido. En este tiempo hemos experimentado cómo se vive la sequía en el tiempo donde no hay lluvias, que curiosamente, distinto a nuestro país y nuestro continente, el tiempo de lluvias es en el verano y el tiempo de invierno no llueve. En la localidad de Tenga, particularmente, que conocimos nosotros como muchas otras, tienen pozos comunitarios, y estos pozos en estos tiempos de sequía bajan al punto de secarse. Y Dios nos ha permitido también ser parte de poder estar suministrando agua, contratar camiones con los cuales llevamos agua y surtir y nutrir, por supuesto, entregar a las familias una dotación de agua que por lo general dura una semana, y ellos tienen que mantener ese sistema de compra de camiones o arrendar camiones para poder suministrarse de este sustento básico. Y es extraordinario verlo. La gente camina kilómetros en esos territorios con agua, con bidones de 25 litros en sus cabezas. Hemos visto niños hasta de 9 años que llevan bidones de 25 litros en sus cabezas y los trasladan por muchos kilómetros. Cuando hay sequía, el camión deja un poco más cerca de sus casas en relación a la distancia que están los pozos. En una oportunidad con Andrés quisimos ayudar a unos niños, más o menos 1,5 kilómetros de distancia, trasladando bidones de agua de 25 litros, y la verdad es que fue algo tremendo. Llegamos muy cansados, los brazos se nos cortaban, y ellos pequeños pasaban por el lado de nosotros y se reían un poco de nuestra condición, porque además el territorio, el piso, los senderos son de arena y dificulta mucho el caminar. Hay tanto que contar, hay tanto que decir. Dios está llamando hombres y mujeres que acepten el desafío, que se atrevan a tomar y a escuchar el llamado de Dios y accionar, movilizarse. No necesariamente en otro continente, sino en tu ciudad, junto a tus vecinos, en tu trabajo, con tu familia. Dios te está llamando, Dios te está desafiando a que te movilices, que no te quedes tranquila. Dijeron por ahí, se ha dicho mucho, la iglesia cerró y se ha entendido hoy más que nunca que la iglesia jamás cerrará, porque la iglesia somos tú y yo. Donde quiera que tú vas, donde quiera que nosotros estamos, la iglesia de Cristo se hace presente. Por lo tanto, toda la gracia que fluye del Padre a través de la iglesia recae sobre aquellos que tienen contacto contigo y con nosotros. Eres bendición y te animamos a que camines de esa forma donde quiera que vayas. Les mandamos un saludo, yo me quedo predicando, mi familia se despide. Chao mis hermanos, que Dios les bendiga, un abrazo. Que Dios les bendiga. Una vez más, a expresar mi gratitud primeramente a Dios por su amor, su misericordia, y por supuesto, Pastor Pablo, Pastora Vicky, por extendernos esta invitación de poder conectarnos a través de este medio, estar un poquito más cerca de Chile y de ustedes. Saludo también al Pastor Manuel, Pastora Andrea, Pastor Roberto y la Pastora Katy. Un abrazo fraterno de acá. Somos bendecidos por Dios. Le invito a que vamos a la palabra. Vamos a leer en la carta a los Hebreos, capítulo 11, capítulo bastante conocido, bastante estudiado, bastante predicado, pero que siempre, por supuesto, tiene algo que entregarnos nuevo, Dios, a través de él. Entonces, capítulo 11 de Hebreos, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 6. Dice así: es pues la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio
de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Bendito Dios. Gracias, Señor. Te pido, Dios, que tomes el control de mi vida, Señor, y que cada persona que en esta mañana se está conectando pueda ser bendecida y ministrada por tu precioso Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven y derrámate sobre nuestras vidas. Necesitamos de ti. Gracias, Dios. En ti estamos confiados. En el nombre de Jesús. Amén. Siempre, siempre la palabra de Dios nos nutre, nos alienta, nos desafía, nos lleva adelante para alcanzar todo el propósito de Dios para nuestras vidas. Es importante el poder entender lo que significa todo esto. ¿Por qué? Porque la fe es algo importante, es una palabra tan utilizada, tan mal utilizada por momentos. Muchos dicen, yo tengo fe de que Chile va a ganar, por ejemplo, en esta etapa de las eliminatorias, de las clasificatorias. Chile va a ganar, pongo mi fe en ello. No sé, tengo fe que voy a conseguir un buen trabajo. Tengo fe en que lo puedo lograr. En fin, y usamos la fe. ¿En qué se basa la fe? Es importante entenderlo. ¿Por qué entenderlo? Porque el versículo 6 de este capítulo nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. De ahí la importancia. De ahí lo fundamental que es la fe para un hijo o una hija de Dios, para el cristiano. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de cómo la fe desató bendición, gracia de Dios, poder de Dios. La fe de un hombre, de una mujer. Quiero citarles uno de ellos, la mujer del flujo de sangre. En Marcos 5, el versículo 25, nos cita, nos narra este episodio donde en una situación en que Jesús va pasando, está caminando y la gente lo asedia, lo agobia, lo quiere tocar, quiere pasar un tiempo con él, quiere recibir una bendición de él, y todos tienen algo que quieren de Jesús. Y ahí lo apretan. Y en esa circunstancia, en esa situación, Jesús dice, ¿quién me tocó? Sus discípulos se sorprendieron y le dicen, maestro, te apretamos todos, estamos todos acá encima tuyo y tú preguntas, ¿quién me tocó? ¿O alguien me tocó? Sin duda, era una pregunta bastante particular y sorprendente, risoria, pero que tenía un sentido muy importante, porque a pesar de que todo el mundo quería conseguir algo de Dios, muchos tenían distintas necesidades y le apremiaban y le apretaban ahí, ninguno de ellos consiguió agradar a Dios, porque la actitud no era la correcta, porque su forma de acercarse a Él no era la correcta. Sin embargo, una mujer que ni siquiera estaba en pie, estaba a la altura del piso, buscó alcanzar como pudo el borde del manto del Señor, y esto provocó que Jesús se detuviera y detuviera todo lo que estaba sucediendo. ¡Ey! Alguien me tocó. ¿Quién me tocó? ¿Por qué? Porque salió poder de mí. La fe es la que provoca que el poder de Dios se mueva en favor de un hijo o una hija de Dios, de la iglesia. Por eso es importante, significativo, es esencial entender, comprender
¿Qué es la fe? ¿Y cómo opera la fe? ¿Y quién puede moverse en fe? Tú y yo fuimos llamados para caminar y movernos en fe. Entonces, ¿qué es fe? Y el mismo capítulo 11, en el versículo 1, nos entrega una definición al respecto. Y comienza diciendo, es pues la fe la certeza. Certeza. Y si vamos al diccionario y buscamos el significado de esta palabra, nos encontramos que dice que es la conciencia de saber que conocemos la verdad. Conocimiento seguro y claro de algo. Eso es certeza. Conocemos la verdad. No tengo dudas de ello. Conozco la verdad. ¿Ven? Y en Romanos 10, 17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Cuando acá, en este versículo, dice por la palabra, se utilizan dos expresiones en la Biblia para referirse a este término, palabra. Uno es el logos, que se refiere a la palabra escrita, a Jesucristo, la palabra de Dios, ¿ya? Y el rema se refiere a la revelación de Dios por medio de la palabra. Y en este versículo de Romanos nos habla, cuando nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra, nos dice, el oír es por el rema de Dios, es por la revelación de Dios a través de su palabra. Porque en la palabra encontramos la revelación de Dios, ya no hay más revelación. Dios se reveló, el Señor Jesucristo se reveló a través de su palabra. Y Él nos habla hoy, nos desafía hoy, nos orienta y nos direcciona por medio de su palabra, el rema. Además, Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe. Ya nos dice en Hebreos 12:2 que en Él debe ser fundada nuestra fe, no en confianza en mis capacidades, en las capacidades de un tercero, de mi padre, mi madre. Hay muchos que ponen hoy en día y por generaciones han puesto fe en cosas inanimadas, en objetos, en imágenes que representan algo que creemos o que cree la sociedad, o la sociedad ha llevado a creer en que tienen poder. Pero la fe que habla la palabra es una fe que está parada, fundamentada en Dios, en Jesucristo mismo, porque en Él es consumada la fe. Él es el autor. Amén. Entonces tenemos que la fe es certeza, pero también nos dice en este capítulo, en el versículo 1 de Hebreos 11, continúa diciendo, la convicción de lo que no se ve. Convicción. Y el diccionario nos dice, en relación a esta palabra, es el convencimiento que se tiene sobre algo. Y también dice, quien tiene una convicción posee razones o creencias que les permite sostener un determinado pensamiento. Entonces, cuando hablamos de convicción, está refiriéndose a evidencias. Cuando hablamos de certeza, se apuntaba en relación a tener la claridad de que lo que conozco, de que lo que sé es la verdad. Cuando hablamos de convicción, habla de la evidencia hacia mi vida. Cómo yo he experimentado que lo que sé en mi vida se ha hecho real. Lo he podido palpar, lo he podido conocer. Convicción. Entonces, la fe es certeza y es convicción. Basada en la palabra de Dios, en Dios mismo, en Jesucristo. Convicción, ¿dónde podemos encontrarla? En la Biblia también podemos evidenciar, podemos ver, podemos conocer.
identificar la convicción en las acciones de hombres y mujeres de Dios. Por ejemplo, David en 1 Samuel 17:33 en adelante, cuando enfrenta al gigante. Realmente era un desafío, realmente era algo humanamente imposible. Un muchacho sin experiencia militar, pararse frente a un enemigo colosal, un enemigo al cual nadie quería enfrentar. Israel tenía un ejército grande, parado, estaba ejército contra ejército. Sin embargo, se usaba de que el paladín, el guerrero más fuerte y más avesado, más capaz, se enfrentaran para no tener que ir a la batalla todo el ejército. Y en este caso sabía Goliat, tremendo hombre. Y su poder, su fama, intimidó a todo el ejército de Israel. Hombres capaces, preparados, tal vez por años de experiencia. Sin embargo, un muchachito fue el que sin dudar dijo, yo voy. Sorprendió a todos. Tal vez consiguió la burla de muchos. Sus hermanos se avergonzaron. Ándate para la casa, David, ¿qué estás haciendo? Y él se paró y fue al campo de batalla y enfrentó a un gigante. Pero ¿qué lo llevó a asumir ese desafío? Fue la convicción. Él tenía la certeza de quién era Dios, la había conocido, había escuchado de Dios, él tenía una relación con Dios, pero la convicción lo llevó a pararse frente al gigante sin dudar. ¿La convicción de qué? De que lo que él había conocido, estudiado, le habían enseñado de Dios, lo había experimentado cuidando ovejas. Sí, claro, cuidando ovejas. ¿Cómo fue eso? Frente al león. Y él con sus manos defendió las ovejas y terminó con la vida de esos que acechaban las ovejas. Cuando enfrentó al oso, Dios le permitió a través de esas experiencias llevar a una convicción de que la palabra que dice de que Dios está contigo, que Dios es que te protege, que Dios es quien te acompaña, la experimenté al enfrentarme a aquellos desafíos. David tenía una convicción que nadie podía quebrantar, que nadie podía hacerlo dudar. Le probaron armadura y todo. Él se enfrentó y venció por la fe, porque en él había convicción. Otro caso tenemos a Josué. En Josué 3, 5, 7, frente al río Jordán, todo el pueblo ya para cumplir un sueño que se tuvo ahí en la mente durante 40 años vagando en el desierto. Frente al Jordán, un río, no tengo las longitudes, pero era tremendamente, cuando crecía eran kilómetros de ancho y de una profundidad importante que se predisponía como un imposible para que cruzara todo un pueblo. Sin embargo, Dios le da una orden, lo lleva a dar un paso de fe y le dice, los sacerdotes tienen que pasar. El río no se detuvo, el caudal seguía, sin embargo los sacerdotes tenían que poner su pie en el agua. Y él da la orden, ¿por qué? Porque él estaba parado sobre la convicción. Él caminó, él estuvo cerca de un varón de Dios que se dispuso al llamado de Dios, respondió y caminó y estuvo. Josué estuvo ahí cuando Moisés se paró frente al mar y este se abrió. Por lo tanto, él tenía evidencias, porque él estaba en el lugar correcto, caminando con las personas correctas, con personas de fe, con personas de convicciones claras, que cuando Dios los direcciona, les da una orden, una directriz, ellos actúan. Entonces, Josué no dudó, porque la convicción lo llevó a tener la seguridad, basado en las evidencias, de que ese río, de alguna forma, se iba a detener, se iba a secar, y el pueblo iba a cruzar sobre seco. Convicción. Y, ya hablaba de él, Moisés, otro ejemplo, dentro de muchos. Este mismo episodio, frente al mar, estaban siendo perseguidos el pueblo de Dios
por el ejército egipcio y tenían frente al mar y estaban atrapados. Y Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Levanta la vara. Y Moisés no dudó y levantó la vara. ¿Por qué lo hizo? Y esto no fue, levantó la vara y el mar se separó. Fue un proceso donde el mar se separó y pasaron por sobre tierra seca. Pero esto habla de una escuela que Dios llevó a Moisés. ¿Dónde partió? Partió en el monte Horeb, donde empezó a trabajar con Moisés. Lo llevó a que él tenga certeza, que se parara sobre su palabra, pero le entregó o lo capacitó para que él tuviese la convicción de que aunque era imposible, para Dios no hay imposibles. Y ahí en el monte Horeb le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Arrójalo. Ahí Dios empezó a trabajar con él. Le mostró las evidencias de cómo Dios obra. Aun cuando no vemos nada, aun cuando creemos que es imposible, Dios obra. Y luego lo metió en una escuela, una preparación. Con esa misma vara. Las 10 plagas, constantemente Dios le reafirmó. De tal forma que la convicción en Moisés era tal que parado frente a ese mar, no vio imposible. No vio lo imposible, sino que miró al Dios de lo imposible. Y mirando al Señor, él fue capaz de levantar esa vara. Un acto que para cualquier otro era algo absurdo, ridículo. Ahí estaban todos los que constantemente se quejaban y criticaban, pero sin embargo él levantó la vara porque tenía la convicción. Su relación con Dios lo llevó a experimentar la evidencia de que Dios es todopoderoso y lo hizo parar sobre convicciones. Entonces, fe es la certeza, la seguridad de que tenemos la verdad y la convicción que una relación con Dios nos ha permitido llevar a desarrollar. ¿Por qué? Porque la relación con Dios te permite ver su mano obrando. Ciertamente, cada experiencia que vivimos con Dios nos lleva a crecer en fe. Es imposible que nosotros cuando volvamos como familia, volvamos a Chile y lleguemos a ser los mismos. Claro que no. Porque las evidencias que Dios ha mostrado en favor de todo este proyecto que Dios nos desafió, nos han llevado a tener una convicción de que Él es por nosotros. Y si Él es por nosotros, ¿quién podrá levantarse en contra de nosotros? Tenemos esa fe crecida, madura, desarrollada, que va constantemente. Cada día Dios nos sorprende más. No pretendo ser infalible en esto. Soy humano como cualquiera de ustedes, como cualquiera de nosotros. Pero claramente Dios nos lleva a avanzar cada vez más, parados en la fe, en la certeza y en la convicción. En este caminar, en este tránsito para llegar acá a Mozambique, tuvimos que ponernos las vacunas y determinamos ir a Argentina. Algunos ya conocen la historia. Para resumirla, cruzamos la cordillera, llegamos a Argentina, fuimos a mi furgón y el furgón se fundió. Íbamos por un día, nos poníamos la vacuna y volvíamos a Chile. Y el furgón se fundió y estuvimos 4 días. 4 días parados en Argentina y un día no sabíamos qué hacer. Nos angustiamos, nos encerramos, nos amurramos en una pieza ahí donde estábamos en la casa de un hermano que nos recibió. Hasta que Dios nos movió y nos dijo, hey, vamos, levántense. Veíamos todo imposible y nuevamente nos paramos y entendimos que si Dios nos llamó, que si Dios nos desafió, Él nos respalda. Ese fue un proceso, una escuela, una preparación para lo que vendría este año. Eso fue reciente, el año pasado, a fines del año pasado, en diciembre. Y este año nos venimos acá a Mozambique por 2 meses.
Y a la fecha vamos a cumplir esta semana que viene 8 meses. 8 meses. Que tal vez cualquier persona, muchos nos han dicho, cualquier otro estaría destruido, No puedo desconocer y reconocer de que hemos tenido momentos de dificultad. Por ejemplo, cuando en julio, el 8 de julio nos llaman la aerolínea, nos confirma la aerolínea los pasajes, sacamos nuestro check-in 1 hora antes de ir al aeropuerto, entregamos la casa, regalamos todo lo que teníamos acá en nuestra casa, alimentación, vestimenta, regalamos todo y nos fuimos con nuestras maletas al aeropuerto y encontramos que el aeropuerto estaba cerrado. Ese momento, por supuesto, nos hizo tambalear, pero en ese mismo lugar entendimos y comprendimos de que Dios tiene el control. Nunca Dios pierde el control. A Dios no lo sorprendió esta pandemia. Dios no dijo de repente, mandé a mis hijos a África. No contaba con que llegara la pandemia y se quedaran atrapados. ¿Ahora qué hago? No, a Dios no lo sorprendió esto. Dios tiene conocimiento, en pleno conocimiento. Dios nunca ha perdido el control. Es más, el plan de Dios dice relación con lo que hemos estado realizando acá. Dios es fiel, Dios es verdadero y el tiempo de Dios es perfecto. La convicción de poder ver su mano día tras día sosteniéndonos nos hace pararnos en fe y no dudar. Y esto también me permite entender de que mi vida, así como lo fue Moisés para Josué, mi vida, mi techo, es el piso de mis hijos. Mis hijos, el crecimiento de ellos, el desarrollo ministerial, el llamado de Dios para sus vidas va a partir desde el techo mío. Van a empezar a desarrollarse. Y eso es algo hermoso, eso es algo lindo, como ellos pueden palpar y ver y tener la convicción basada en evidencias de cómo Dios respaldó a sus padres, respaldó sus vidas. En una oportunidad teníamos que realizar un trayecto, de todos los trayectos que realizamos todos los días en vehículos, que es la locomoción colectiva, que es bastante incómoda y están muy deteriorados los vehículos. Y mi hijo dijo, no quiero ir en esto, ¿por qué no buscamos un chopela? Un chopela son estos motos que llevan atrás personas. Y yo le dije, pero bueno, desafíate en fe, pídele a Dios una chopela. Y él dijo, sí, voy a pedirle, Señor, les quiero una chopela, ¿por qué no mandas una chopela? Y expresó eso, estábamos en eso y no se demoró ni 3 minutos y de repente miramos y en la ruta venía una chopela. Y yo le dije, y en un momento nos reímos y yo dije, no te rías, mira que viene ahí. Y venía la chopela y la chopela dobló, tenía que cruzar la chopela, este vehículo, y se paró al lado nuestro. Y se asomó el joven, y es el joven que siempre nos trae cuando compramos la mercadería. Él se acerca y nos dice, ¿para dónde van? Y finalmente, ¿qué quiero transmitir con esto? Dios es extraordinario. Dios conoce tu corazón y Dios planta las evidencias necesarias para que tu fe se fundamente en hechos. La fe no es antojadiza. La fe no es parada sobre acciones irresponsables. La fe es fundamentada en su palabra, en las evidencias que Dios nos da. Es necesario que comprendamos el significado de la fe, la importancia de la fe. Hay momentos en los que nos preguntamos, ¿por qué nuevamente tengo que pasar por esto? Llegará el día que, aunque no puedas ver nada, sabrás qué hacer porque Dios te estuvo preparando. Deja de preguntarte y cuestionar, ¿por qué una vez más? ¿Por qué tengo que pasar por esto de nuevo? El día de mañana podrás entender, ver con claridad de que Dios te ha estado entregando las evidencias necesarias para que tu fe esté fortalecida para cuando tengas que pararte en el propósito de Dios. Camina con convicciones claras. Dios te ha llamado, Dios te ha desafiado y es preciso que tu fe se fortalezca, crezca, porque sin fe es imposible agradar a Dios.
La fe no es una creencia a ciegas, ya lo decía, sino más bien es el creer basado en evidencias que nos permiten tener plena certidumbre de lo que se cree es real. Por ende, podemos pedir a Dios aún los imposibles, porque hemos sabido y visto que para Él no hay algún imposible. Y que si bien es su voluntad la que determina todo, si Él lo desea, puede hacerlo. Es por este motivo que debemos pedir sabiendo que el único quien puede cambiar esa realidad actual es el Señor. Hoy en día se usa mucho el hablar es que la voluntad de Dios, tenemos que orar por su voluntad y finalmente a veces nos escudamos en esa frase. Sin embargo, la fe nos llama a algo distinto. La fe nos llama a entender de que el único que tiene el poder para cambiar la circunstancia que puedas estar viviendo, la enfermedad que pueda estar enfrentando un hermano, un conocido, la ausencia de trabajo, las necesidades que pueden estar presentes, el único que puede cambiar esa realidad es Dios. Y tú eres un hombre, una mujer llamado a caminar en fe. Tú sabes, tú tienes la certeza de que tienes la verdad. La verdad es Jesucristo. Y en Jesucristo, por sus llagas fuimos curados. Por sus llagas somos sanos, salvos. Y tenemos las evidencias que el caminar en Cristo nos han podido ir cimentando un caminar en fe. Por lo tanto, la próxima vez que te encuentres frente a una persona que padece una enfermedad imposible humanamente, ten la seguridad de que el único que puede cambiar esa realidad es el Señor Jesucristo. Así que tu corazón y tu oración debe ser en esa dirección. Dios, tú eres el único quien puede cambiar esa situación. Si tú estás en tu hogar en estos momentos, si estás enfermo en estos momentos, déjame decirte, solo Cristo puede dar respuesta a lo que estás viviendo. Él tiene el poder. Él tiene la autoridad. Y no te lo digo basado, fundamentado en una evidencia teórica, sino más bien te lo digo basado en la palabra, en el rema de Dios, en la revelación de Dios, en la revelación de su palabra a mi vida, en las evidencias por las cuales hemos caminado y que hoy día, por misericordia, Dios nos tiene en su propósito. Levántate con convicción y inclina o alza tus ojos más bien al único quien puede dar respuesta a tu vida. Es por esta razón que la fe debe ser probada, ya que son las evidencias en nuestras vidas de un Dios que realiza lo imposible, lo que nos permite creer con convicción. El científico busca evidencias que le permita tener certeza de los hallazgos y descubrimientos. Y ese es uno de nuestros errores comunes al enfrentarnos con las evidencias de una fe no probada, centrada en hechos literarios y evidencias de un Dios no conocido. La invitación para ellos debe ser salir de sus laboratorios para entrar en el espacio más amplio de evidencias de la existencia de un Dios todopoderoso que puede impactar la vida hasta de el más incrédulo. Deja de luchar en tus fuerzas, deja de tratar de ayudar a Dios, porque Dios no necesita ayuda. Dios es todopoderoso. Fundamenta tu fe, camina y desarrolla una vida de convicciones a través de la evidencia que Dios te muestra. Cada momento, cada desafío, cada prueba, cuando Jesús les dice, si tú eres fe, tú podrías decirle a este monte que se desarraigue. Lo que Dios nos está diciendo es que cada vez que te pares frente a un desafío, frente a un imposible, debes entender, debes comprender, parado en las evidencias, que Dios tiene el poder para hacer lo imposible posible. No busques más justificaciones. No te pares más sobre las excusas. Levántate, sacúdete el polvo
Levanta tus ojos a Dios, el autor y consumador de nuestra fe, y camina, avanza, porque ese río se detendrá, porque ese mar se abrirá, porque lo imposible será posible. ¿Cómo se llama tu gigante? ¿Cómo se llama tu gigante? Dios tiene el poder para que de tu debilidad llevarte a la victoria. Y este capítulo, ya terminando casi el capítulo, en el versículo 39 nos dice, y todos estos, porque el capítulo nos habla y nos narra y nos cuenta brevemente de estos grandes, extraordinarios hombres de la fe. Nos cita y dice, me faltaría, nos nombra porque no alcanza el texto para dar cuenta de las evidencias por las cuales caminaron estos hombres de Dios. Y dice en el versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y te aseguro que ninguno de ellos terminó decepcionado, sino que imagínense a un Moisés parado mirando desde lejos la tierra prometida. Él murió sin ver, sin pisar la tierra prometida, pero con la certeza de que la promesa de Dios se cumple. Porque las promesas de Dios no están limitadas a tu vida. Las promesas de Dios son para que su propósito se cumpla. Si tú y yo estamos hoy en la tierra, es porque el propósito de Dios se tiene que desarrollar y extender a través de tu vida. Levántate y camina con convicción. Dios te ha llamado para cumplir su propósito. Por tanto, id y haced discípulos. Hay un llamado de Dios que comienza con tu vecino, en tu casa, en tu población, en tu país, y llega hasta lo último de la tierra, y te ha llamado a ti y me ha llamado a mí. Y es necesario que el pueblo de Dios se levante con la certeza de que tiene la verdad y con la convicción basada en las evidencias de que Dios tiene el poder para libertar, para sanar, para salvar a la humanidad. Te invito que ahí donde tú estás, en tu hogar, inclines tus ojos, inclines tu cabeza, cierres tus ojos y podamos orar a nuestro Dios. Bendito Dios, te damos gracias por tu infinita misericordia, Dios. Gracias, Dios, porque tú eres todopoderoso y porque en ti está nuestra fortaleza. Dios, tú eres el autor y consumador de la fe. Bendito Dios, en ti estamos confiados y seguros. Amado Rey, yo te pido que visites en esta hora a mis hermanos, a cada hermano, a cada hermana. Dios, y pueda, Señor, mediante tu palabra, traer el convencimiento, la certeza de que tú eres la verdad y no hay otra. Y en ti tenemos la respuesta a nuestros imposibles. Dios, levanta tu iglesia, levanta a tus hijos para alcanzar todos tus propósitos. Clamo por cada uno de ellos. Señor, en esta hora, si hay algún amigo que ha escuchado tu palabra, si hay un amigo que se ha conectado con nosotros, te pido, precioso Espíritu Santo, que puedas visitarle, tocar su corazón, revelarse a su vida, Señor, para que ellos puedan nacer a una fe genuina y experimentar tu poder, salvación. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, querida amiga, si tú por primera vez escuchas la palabra y hoy has sentido un toque de Dios en tu vida, te invito a que te pongas en contacto con los pastores, hermanos de la Iglesia Jesús te llama Antofagasta. Ciertamente encontrarás bendición, encontrarás una palabra de parte de Dios para tu vida. Mi amigo, mi amiga, Dios te está hablando, Dios te está llamando y Dios te quiere llevar a conocer y a experimentar
la fe genuina, que comienza en Dios y en Él se desarrolla. Amados pastores, amados hermanos, que Dios les bendiga. Les mando un abrazo fraterno una vez más, muy agradecido por esta preciosa bendición de compartir con ustedes. Será hasta una próxima oportunidad. Verdaderamente Dios nos ha hablado hoy a través de esta hermosa palabra que hemos escuchado y a través del testimonio de lo que nuestros hermanos están haciendo. Quiero decirle que si usted desea aportar al ministerio de la familia Ruiz Oces, vamos a mostrar después de la oración un número de cuenta bancario donde usted puede depositar y puede aportar para este importante ministerio. Oremos al Señor. Padre nuestro, gracias te damos por este culto tan hermoso que hemos tenido de comienzo a fin. Gracias por tu palabra. Gracias por los saludos de personas que nos aman. Gracias, Señor, también por lo que la familia Ruiz está haciendo en Mozambique. Sentimos que de una u otra manera nosotros también estamos allí al estar orando, al estar ofrendando. Por eso los encomendamos a tu cuidado y bendición, los bendecimos en el nombre de Jesús y también concluimos este culto llenos de gratitud, Señor, y también expectantes de lo que tú harás estos días en esta nueva semana. Gracias, Señor. Bendice a todos los que se han conectado en este día y, Padre Santo, que veamos el mover de tu Espíritu en nuestras vidas, ganancia de almas, sanidades, milagros y que el reino avanza a pesar de todas las dificultades que enfrentemos. Todo te lo rogamos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En dolor por los que están sin Dios, clamamos por su salvación, clamamos por su salvación. Nuestras manos se extenderán con amor, ayudarán, los guiaremos a Jesús, los guiaremos a su hogar. Muchas gracias por haberte congregado con nosotros en nuestro culto virtual. Te recordamos que nuestras redes sociales están activas. Dale like a nuestra página oficial de Facebook, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestro Instagram oficial. Martes y jueves a las 20 horas, nuestro apóstol estará compartiendo un mensaje de la palabra de Dios para ti y tu familia. Y los adolescentes radicales y los jóvenes de Rescate 316 se conectan en sus respectivas redes sociales. Te esperamos el próximo domingo en Jesús te llama en casa. Lo mejor está por venir.